En 1977 me encontré con el tema de tener que hacer una tesis doctoral en la carrera que había estudiado, que es antropología, y descubrí que había un pueblo en Galicia, apartado, un pueblo pequeño, en donde se celebraba un carnaval, donde era el cuerpo, eran las sensaciones, la comida, eran las relaciones entre todos, la fiesta más profunda, la que regía todo aquello. Me desplacé al pueblo a hacer el trabajo de campo y empecé a hacer Super 8 y a hacer sobre todo diapositivas. Acabé la tesis unos años después, pero lo que descubrí durante aquella estancia es que aquel maravilloso pueblo me había encontrado un lugar, había encontrado un diálogo conmigo, me había ofrecido una hospitalidad tremenda, y de hecho lo que me sucedió es que empecé a volver una vez acabada la tesis, y hubo un profundo encuentro entre los lazanos y yo durante muchísimos años. Lo que me ha pasado es que he llegado a acumular después de 40 años varias miles de diapositivas. Nunca pude devolverles porque hice algunas copias para familias determinadas que me invitaban mucho, donde me acogían con una hospitalidad enorme, y se las envié en papel, pero era muy caro y era imposible. Al final aparecieron las redes sociales y me di cuenta que podía devolverlas ya no solo a unas cuantas familias, sino a todo el pueblo, a todos sus hijos, y que podían disfrutar todas esas generaciones, que eran 2, casi 3, de qué había pasado allí, qué habían hecho, qué los había unido, cómo recordaban a sus abuelos, a sus padres, algunos ya no estaban, y cómo ellos mismos, que ahora tienen 40, 50, 60 años, se veían de niños o de jóvenes. De pronto descubrí que lo mejor que podíamos hacer, los que habíamos hecho fotografías en estos lugares, en aquella España en donde no había aparatos, ni nadie tenía en los pueblos un sistema de registro visual, es devolverles esas imágenes que objetivaban todas aquellas situaciones maravillosas que habían contado una y otra vez. De manera que me trasladé en el verano del 2018 a Laza. En la plaza del pueblo el ayuntamiento cedió no sé cuántas sillas, muchísimas, se apagaron las luces y realicé una proyección de 500 y pico diapositivas de los últimos años. Yo percibí que se mascaba la emoción colectiva, compartida. Ese viaje retrospectivo hacia la memoria se produjo. Había alguna gente emocionada, incluso casi con lágrimas en los ojos, de ver a familiares allí vivos. En aquella ocasión me hicieron una serie de regalos, una máscara de peliqueiro que tengo en casa, esto que llevo puesto y otras muchas cosas. Y yo les prometí que el archivo completo de cada una de las fotografías se lo iba a devolver. Daba igual que estuvieran algunas un poco movidas o mal encuadradas, los criterios no eran fotográficos. Lo importante que me di cuenta que era para ellos es el recuerdo, es una cara que sale al fondo, es una situación que tenían en la memoria nada más. Yo, sinceramente, creo que no estaría tranquilo si hubiese en mi vida un desequilibrio como el que ha habido hasta ahora, en donde se me ha ofrecido todo tipo de hospitalidad, se me ha alojado en casas, se me ha ofrecido comidas cada día en una casa distinta, me han dado bica del peliqueiro, cachucha, me han dado todo tipo de vino y licores, en los bares no me han dejado pagar ni una ronda ninguna vez. La hospitalidad es tan brutal, la que yo he sentido, la protección de ese otro es tan grande, que nunca he podido responder ni compensar un poco el sistema. Nunca he podido darles nada porque estaban en su territorio. Hasta que descubrí que había una cosa maravillosa que a mí no me costaba nada devolver y que para ellos era la base precisamente de esa identidad y de ese reconocimiento. Ellos en ningún caso hicieron ningún gesto ni me aplicaron ninguna hospitalidad para que yo les devolviera nada. Pero es el curso del tiempo, esa obligación universal que todos tenemos de reequilibrar lo desequilibrado, como ahora mismo yo les debo a ellos, yo estoy en deuda con ellos, no tengo nada que ofrecerles y ahora mismo les quiero ofrecer esos archivos
que tratan de ellos precisamente y que es lo que necesitan para la buena transmisión intergeneracional entre abuelos, padres e hijos de todo lo que allí ha pasado durante 40 años. Yo creo que ahora mismo la conversión de esos negativos en archivos digitales y la devolución a sus legítimos propietarios puede darles un estímulo de cómo han protagonizado ellos su propia historia, qué tienen dentro, qué los une, a construir un nosotros, a construir una identidad, a generar una emoción colectiva y, sobre todo, a sentirse que han sido protagonistas de algo que ahora está de moda, que es el patrimonio cultural inmaterial, porque se está rehabilitando, pero que durante las décadas en que esas manifestaciones estaban vistas como de una España un poco apartada, lo que primaba eran las ciudades, comprarse un coche y una cierta modernidad. A pesar de eso, muchas personas nunca abandonaron sus rituales, nunca abandonaron sus manifestaciones, como ha pasado en este pueblo, que es Laza, en Orense. Lo que sucedió es que yo abrí el grupo de Facebook y empezaron a entrar. En el pueblo debe haber 500 habitantes, pero obviamente muchos menos ordenadores. Y lo que sucedió es que empezaron a entrar desde distintos sitios. Puede ser el País Vasco, puede ser Barcelona, puede ser Canadá o puede ser Argentina. Empezó a construirse una comunidad. Empezaron a escribirme mensajes privados diciendo que qué maravilla, que se estaban viendo cuando eran pequeños, estaban viendo a su padre, que estaban reconstruyendo las genealogías de sus familiares, incluso de todo el pueblo, con una emoción enorme. Se ha generado un archivo colectivo, compartido por todos, en donde además algunas de esas imágenes han identificado a las personas que salen por sus nombres y han asociado recuerdos de aquel momento, de qué hacía aquella persona, de cómo era, de qué carácter tenía, de cómo era dentro de qué ha aportado. Y se ve una nueva comunidad, que es una comunidad en una red social y que realmente tiene un calado enorme. He tenido la experiencia de que he estado fuera unos 10 días y a los 10 días estaban angustiados diciendo: por favor, Antonio, vuelve, sigue poniendo, este grupo necesita que estés ahí poniendo las imágenes. Yo creo que ha dado para hablar en los bares, ha dado para comentar, y de hecho yo noto que todos los días a una determinada hora, que suele ser por la tarde, están esperando que entren sus 15 diapositivas. Lo que más me preocupa es que se va acercando al final, porque ya son muchas las que hay puestos. Quiero animar a todas aquellas personas que tengan fotografías de las antiguas, negativos o diapositivas, guardadas, y que no les vayan a dar ningún uso, a que las escaneen y las hagan llegar a aquellas personas que les ofrecieron ese gesto, esa imagen, para que ellos se la llevaran en su momento, para que ellos pudieran fotografiarlos. Y a esas personas que después de esas fotografías los sentaron a sus mesas y les dieron de comer y de beber. Es un acto moral el devolver al otro lo que en el fondo es suyo y el compensar un poco el desequilibrio de tanta generosidad en favor nuestro, de los foráneos, de personas que pasábamos por allí, que no estábamos invitadas y que nos integraron y nos buscaron un lugar el que nosotros quisimos. El mío fue simplemente el acompañarlos, tímidamente con mi cámara, y el ir fotografiando. Las fotos eran para mí, eran para mi tesis, y luego eran porque soy antropólogo visual, quiero conservar toda una trayectoria de 40 años de una comunidad. Pero, de pronto, el tiempo, las tecnologías y la modernidad de la facilidad con la cual se puede retornar todo esto al lugar de origen, me ha dicho con una voz interna que es mi misión reequilibrar lo desequilibrado y recolocarme un poco de cara a ellos en el lugar que creo que debo. Y además que me apetece muchísimo, porque este retorno me está produciendo una emoción enorme hacia mí en un último momento de toda esta maravillosa historia.